Estamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez, ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa en 3 puntos. Hoy estamos en el jueves económico, donde vamos a llevar todos estos temas interesantes, tanto nacionales como internacionales, acompañándonos esta noche el doctor Luis Manuel Piantini y el licenciado Ezequiel Molina. Podemos tener estos temas interesantes y desde la ciudad de Miami vamos a tener de manera acostumbrada al doctor Roberto Argüello, que va a estar con nosotros dando interesantes informaciones económicas de lo que ocurre en los Estados Unidos y el mundo. Así que le damos las buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, buenas noches, muy buenas noches, Flavio, buenas noches, Ezequiel. Iba a decir buenas noches, Javier, pero buenas noches, Javier, desde el otro lado, ¿no, verdad? Claro. Y buenas noches, pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga y me lo cuide. Bueno, buenas noches a todos, pero sobre todo, en especial a mi nieto Alejandro, que es un fanático de este programa los jueves. Ah, excelente. Solamente te ve los jueves. Los jueves. No me diga. Vaya, Alejandro. Mi felicitación a Alejandro. Un beso, Alejandro. Así es. Bueno, como estamos en el jueves económico y realmente hay muchos temas. Estamos con el tema de lo que fue el discurso presidencial, que lo vamos a tratar aquí con el doctor Luis Manuel Piantini, con Ezequiel. Y vamos a tratar un tema también interesante de los Estados Unidos, que es el doctor Roberto Argüello. No sé si está en línea ya. Buenas noches, doctor Argüello, donde vamos a hablar del tabaco. Ahí los senadores están proponiendo un aumento, a ponerle un ad valorem, ponerle impuesto al tabaco de la República Dominicana. Eso tendría una disminución alrededor de 500 millones de dólares. ¿Significaría eso? Que eso sería catastrófico para los productores dominicanos. ¿No? Y afecta también a Nicaragua, en la patria de Roberto. La patria de Roberto. Entonces nos gustaría que Roberto nos dé su parecer de qué están proponiendo esta propuesta tan catastrófica para estos países productores de tabaco. Adelante, Roberto. ¿Qué tal, Flavio? Ezequiel, ¿cómo has estado? Y Luis Manuel, buenas noches, pueblo dominicano. Primero entendamos cómo funciona el proceso de aprobación de una ley. Tú tienes un congresista que se une con otros congresistas y entonces proponen una ley que luego esa ley, dependiendo de qué clase de ley es, va a través de un comité. Si ese comité lo aprueba, va a votación en todo el Congreso de Estados Unidos. Si el Congreso de los Estados Unidos lo aprueba, tiene que ir al subcomité del Senado, específicamente de ese tema, que después se pasa al comité y luego a todo el Senado. Entendamos cómo funciona la industria del lobby y veamos qué pasa con el tabaco. Los estados del sur de Estados Unidos es donde se produce el tabaco de los Estados Unidos. A los congresistas y a los senadores de los Estados Unidos, muchos de ellos no conocen Dominicana, no saben a dónde queda Dominicana, no saben dónde queda Honduras, no saben dónde está Nicaragua y les importan los 3 países. Lo único que le interesa a estos congresistas y a muchos de estos senadores es quedar bien con sus personas que votan por ellos. Yo creo que esta ley está siendo promovida por una ala izquierda de Estados Unidos y no va a pasar a ningún lado, ¿verdad? Porque cuando eso llegue a votación en el Congreso de los Estados Unidos y especialmente en la parte que le toque el billete a los congresistas y se den cuenta que se van a echar encima a toda la gente del tabaco de Estados Unidos, los congresistas, donde te cuento que los demócratas tienen mayoría por 10 votos. Es tanto el poder que tienen esos 10 demócratas de que al día de hoy el presidente Biden tuvo que posponer su viaje a Europa
debido a que no se ha podido pasar su programa de infraestructura, porque dentro del programa de infraestructura le han metido un montón de cosas que nada tiene que ver con la construcción de carreteras y de puentes. Y luego les recuerdo que en el Senado están en un 50-50, donde de esos 50 hay un senador que no es demócrata, que es Bernie Sanders, que es un hombre de izquierda, amigo de la izquierda en el mundo, y se dice progresista, ¿verdad? Así es que yo creo de que esa ley que ustedes están tan preocupados no va a pasar. Ese es un tema. Lo otro es que si esta ley es tan importante para República Dominicana, es obvio que hay que hacer un lobby en contra de esa ley. ¿Y quiénes son las personas que pueden hacer lobby? Uno, la industria. La industria debe de contratar un lobista que esté bien contactado con todas estas personas que toman decisiones y el mismo gobierno de República Dominicana. Porque el hecho de que estemos aquí nosotros quejándonos y señalando y diciendo que esa ley es injusta, si aquí en los Estados Unidos uno no se mete de lleno a combatirla, esa ley puede pasar. Pero mi estimación es que no va a pasar, no porque República Dominicana le interese a los senadores y congresistas de Estados Unidos, sino porque va a golpear las economías de muchos estados del sur de Estados Unidos. Roberto, y tú lo que planteas es que no va a pasar porque afectaría el interés de los productores de tabaco de los Estados Unidos, no de los productores de tabaco de República Dominicana, ni de Honduras, ni de Nicaragua. Esa ley no se puede aprobar con modificación que no afecte a los productores de tabaco de Estados Unidos. Pero no, porque la ley afecta a todo el mundo. Sí, y el lobby del tabaco aquí es muy fuerte. no, Bueno. porque, perdón, Flavio, la ley tiene que afectar a todo el mundo, a la industria nacional y a las importaciones. Porque si solamente afecta a las importaciones, entonces está violando el acuerdo de Comercio. acceso al mercado de la Organización Mundial de Comercio y está también violando el acuerdo del DR-CAFTA, porque eso sería Una protección. una discriminación contra un producto en trato nacional. Entonces, ellos lo que hicieron fue que afectaron a todos. Ahora, ellos pueden decir y tener sus argumentos, que yo no se los voy a dar ahora. No se los voy a dar por la televisión, pues no les voy a dar una patica de ventaja, ¿tú me entiendes? Claro. Donde sería muy difícil tumbarla por esa... Pero yo creo como Roberto, lo que pasa es que ese proyecto de ley es el que está empujando el grupo progresista, que es el de los 3.5 billones, que se bajó a 1.8, se bajó a 1.8 después del recorte que han hecho en las negociaciones. Ahora los progresistas dicen que para ellos poder aprobar, ellos tienen que ver a dónde fue que se cortó, ¿no? Todos los gastos. Tú lees ese anteproyecto de ley y te da grima, porque ahí se subsidia a todo el mundo. Ahí se dona recursos para todo el mundo. Eso es algo increíble. Eso es donación por aquí, subsidio por allá, pero en todas las áreas que tú dices, tú coges salud, tú coges educación, tú coges todo. Pero mira qué Pues intención. no solamente eso, vivienda, todo. Exactamente. Mira qué intención hay. Óyeme, del punto 40, que es lo que paga actualmente en el Ad Valorem, lo quieren llevar a 2.80, un 600%. El 100. Un 600%. Que si nosotros en este año llegamos 1.200 millones, que ha sido la proyección de las importaciones, 1.200 millones, si le ponen el 2.80 de Ad Valorem, que es uno de los puntos que están haciendo las propuestas, tú vas a dejar de percibir la República Dominicana 500 millones de dólares por ese concepto. Pero además de eso, viene una situación donde va a empobrecer
lo que sea el productor nacional y va a favorecer las exportaciones. Ahora, el congresista dominicano, Adriano, que es un senador, Espaillat, que siempre ha estado en la lucha y en defensa de la soberanía. ¿Es el mejor lobista? Es el mejor. Entonces, ahí decía, con lo que está diciendo Roberto, que si teníamos un lobista dentro del propio Senado de los Estados Unidos, ahí tenemos al senador. El representante. El representante, Adriano Espaillat, el senador. Sí, no representante, es diputado. Bueno. Ese es el representante. Sí, es representante, pero porque es lo que llama Roberto, que a mí me confunde. Él ya llama Congreso a los representantes, o sea, a los diputados, y él aparte llama senadores. Sí. Adriano es representante, es diputado. Senador, amigo de nosotros, lo tenemos el que está encargado del área de relaciones exteriores, que es el cubano Menéndez de... ¿Cómo se llama, Roberto? Gómez Menéndez. Pero aquí hay un tema que estaba mencionando Flavio. El congresista de origen dominicano es un hombre de muchos amigos. Sí. Podrá tener él 30, 40 amigos en el Congreso. Si él se opone, esa ley no pasa. Porque primero todos los republicanos van a votar en contra de esa ley. Todos. Estamos hablando de 210 republicanos. Y se necesitan nada más 10 demócratas que se voten. Con solamente que se voltee el congresista de origen dominicano, esa ley no pasa. Y en el Congreso esa ley tampoco va a pasar, porque Menéndez se va a oponer, y ese es uno de los 50 votos demócratas. Sí. Así es que, pero sí hay que hacer esto. El gobierno dominicano tiene que tener un lobista. Un lobista. Así es. Así es. Hay que hacer lobby. Porque les voy a contar cómo funciona la ley de Estados Unidos. Cuando hay de estos congresistas y demócratas que andan viendo cómo meten el gol sin que nadie se dé cuenta, si hay una ley que el presidente Biden quiere pasar, urgentemente lo que hacen es que esa ley la meten ahí escondidita y nadie la lee, porque en veces... Así como los países de nosotros pasan una ley a las 11:59 de la noche sin que nadie la lea, lo mismo pasa en los Estados Unidos. Y por eso es que los lobistas existen. Yo no sé si ustedes entienden lo que significa lobista. En Washington, en los hoteles, hay un lobby, como en todos los hoteles del mundo. Y entonces lo que pasaba es que habían personas que se reunían con los congresistas, con los senadores y con los miembros de la administración en los lobbies de los hoteles. Y ahí es donde viene el término lobista. Es muy importante que la industria del tabaco dominicano tenga su lobista. Y el gobierno dominicano también tiene que tener su lobista. Yo los felicito a ustedes tres de tocar este tema, porque si hay algo que el pueblo dominicano tiene que entender, es que aquí en los Estados Unidos hay muchos intereses. Y los intereses de nosotros no necesariamente son los intereses de los Estados Unidos. Entonces, nosotros debemos de promover nuestros intereses. Y si la industria del tabaco es importante para la República Dominicana, pues hay que contratar un lobista para que no pase esa ley. Así es. Roberto, Estados Unidos sigue también en una situación donde ya hay tropas haciendo ejercicios militares en Taiwán. ¿Qué opinión tienen los ciudadanos norteamericanos? ¿Cómo ven esta posición donde Biden dice que tiene mejores armas para defender en caso de que tengan una amenaza de invasión en Taiwán? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema y de los ciudadanos norteamericanos? Lo que ha pasado ha sido que en los últimos 20 años los Estados Unidos le han cedido la supremacía naval a China. Y te recuerdo de que los Estados Unidos se han armado para prevenir una guerra. Pero lo que ha estado pasando es que los chinos se han venido armando, se han venido armando y se han venido armando enfrente de los ojos de los Estados Unidos. Ese es un tema. El segundo tema es que Taiwán es importante para ciertas personas en Estados Unidos, pero para el pueblo de los Estados Unidos no es importante. Si tú le preguntas
a los 320 millones de americanos de Taiwán, yo te diría que 1 millón sabe quién es Taiwán y el resto ni siquiera saben a dónde queda. Lo que pasa, sí, es de que los Estados Unidos tienen un tratado de defensa con Taiwán, que hay que ver cómo lo harían los Estados Unidos. Por eso es que los Estados Unidos están dando una barrera de contención con Australia y con Japón y con la India. Porque los Estados Unidos se han dado cuenta que para contrarrestar a los chinos necesitan de los aliados. Por eso es importante esta pregunta que me hiciste. A corto plazo los chinos tienen que atacar Taiwán ya. Porque en 2 o 3 años, cuando los Estados Unidos tenga bien consolidado esa alianza que tiene con estos 4 países y estos 4 países de verdad se armen bien, porque te recuerdo que Japón ni siquiera gasta el 1% de su Producto Nacional Bruto en defensa. Así es que si Japón, Australia, la India, aliados con los Estados Unidos, pueden ser una fuerza muy importante, no solamente económica, sino militar contra China. Así es. Está también un tema que tenemos contigo allá, Roberto, es la deuda norteamericana. Se sigue incrementando y eso también sigue siendo un dolor de cabeza para la FED y el gobierno norteamericano. ¿Cómo anda eso? Bueno, la deuda de los Estados Unidos crece cada segundo. No solo, si tú te metes en el internet y tú puedes ver todos los trillones de dólares que aumenta cada segundo. Lo que está pasando sí es de que lamentablemente el Congreso y el Senado tienen que aprobar el límite de la deuda. Y entonces hoy los republicanos le han metido el cuchillo a los demócratas y le dicen, si ustedes pasan una serie de leyes que nosotros no estamos de acuerdo, nosotros no aprobamos la deuda. Es una cosa ridícula, pero es un punto de negociación, porque los Estados Unidos nunca había estado en esta situación. Y entonces, si el Congreso y el Senado de los Estados Unidos no aprueban la deuda, los Estados Unidos dejan de pagar su deuda y aquí habría una catástrofe económica en los Estados Unidos. Así es, el impago, cae en impago. Con tu permiso, Roberto, vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial y continuamos con el programa. Mantente en sintonía con nosotros. Vamos.
Bien, amigas y amigos, aquí llegó el momento de brindar con ustedes en sus casas y nosotros aquí en el canal, donde vamos a brindar un sabroso jugo 100% sin azúcar de rica. Doctor Luis Manuel, chocando las copas para indicar que estamos aquí celebrando con un sabroso jugo que es sin azúcar de rica. Una calidad que se impone a todos aquellos que no pueden estar tomando las azúcares. Está Roberto envidioso con nosotros. A Roberto lo invitamos aquí a por lo menos a ver los envases. Y sí, nosotros con mucho deseo hacemos el brindis junto con Roberto desde la Ciudad del Sol. Ese jugo es de Miami. también, ahí están todos los productos de rica. digestivo, claro que sí. Ahí tenemos también el yogur que te gusta a ti, como tu agüita de coco, sabrosona, mezclada. Y también, anunciando la Navidad, llegó el ponche rica. Tremendo ponche, sin alcohol. Sin alcohol. Lo puede tomar cualquier persona de cualquier edad, sin problema. Pues yo creía que le daban eso como una ñapa. El alcohol se lo agrega tú. Mira, el yogur de chocolate de rica. Manden más para el supermercado. Excelente. Sea muy rápido. Pero mira, Flavio. Estaba yo leyendo, que ustedes van a cambiar el envase por vidrio ahora, la leche. Creo que el vidrio está carísimo. ¿Eh? Es posible el vidrio. Que lo van a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Sí. Ezequiel. Yo. Vamos a brindar mejor con Roberto, ¿verdad? Allá de la Ciudad de Sol. Roberto, está en línea, Roberto. Aquí estamos, que alegre que están tomando leche rica. Aquí estamos tomando 100% sin azúcar de rica, sabroso. Te vamos a mandar un envase sellado para allá, para Miami, para que lo pruebes. Aunque está en el supermercado, ¿eh? Roberto, tú tenías... Te cuento que yo llego en 10 días a Dominicana. ¿Cómo? Ah, pero qué bien, te recibimos con mucho gusto. Tú tenías una pregunta para Roberto sobre la deuda. La deuda que estamos hablando. La deuda norteamericana. Bueno, la deuda norteamericana. Sí, pero ahora se me fue. Sí. Ahora, Roberto, hay una discusión de nuevo otra vez con el asunto de la Reserva Federal por el problema de que la inflación no va a bajar, no está bajando ni va a bajar. Porque ese aceleramiento que hay de los precios de los energéticos a nivel mundial afecta a toda la producción. Inclusive en China los productores chinos no están transfiriendo en sus productos el aumento que ha tenido en los costos, que es casi un 10%, igual que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el alza de los precios de los productos a nivel de fábrica es mucho más alta que el precio a nivel del consumidor, porque los productores están absorbiendo parte de ese aumento en el costo para que no se le caiga el consumo, o sea, la oferta del producto. ¿Qué hay de nuevo con relación a ese tema ya? Bueno, lo que hay de nuevo, Luis Manuel, aparte de lo que tú mencionas, es que la mayoría de los economistas de aquí dicen que la inflación se debe a la falta de producción y que cuando se comience a producir, entonces la inflación va a bajar. Nada más que aquí hay un tema. Cuando tú subes los salarios, nunca los vas a bajar de vuelta. Hay ciertas cosas que una vez que suben no bajan. Y uno de ellos son los sueldos. En una empresa, por ejemplo, el costo de los sueldos de las personas puede ser como el 30 o 40% del costo de un producto. Así es que yo creo que el efecto de la inflación se va a dar, y creo que el tema de la producción va a durar otros 18 meses, ¿verdad? Entonces, aunque yo estoy de acuerdo con muchos economistas que esta es una inflación causada porque no se está produciendo lo que la demanda exige, lo cierto es que estamos en aguas muy fuertes por los próximos 18 meses. Mira, Roberto, uno de los instrumentos para combatir la inflación que se usa es el aumento de la tasa de política monetaria. Los Estados Unidos se está analizando hacer varios aumentos de tasa de política monetaria, diríamos que trimestral, durante el próximo año. ¿Qué se dice eso? Porque si es así, eso va a afectarnos a nosotros el costo de la deuda.
Y a todo mundo, Ezequiel, nada más que te recuerdo de que aquí hay intereses. Y los intereses que tiene el presidente Biden es que Trump no vuelva a ser presidente. Entonces, muchos gobernantes y el Congreso y el Senado de Estados Unidos van a luchar por los intereses de que los congresistas salgan reelectos, los senadores salgan reelectos y el Partido Demócrata salga reelecto, y eso no significa que vayan a hacer lo que sea correcto para la economía, ¿verdad? Porque si de pronto tú frenas, vamos a decir que tú frenas la economía, se van a perder puestos. Si se pierden los puestos, todos esos votos se van con el Partido Republicano. Entonces hay que tener un balance, no solamente económico, sino también hay que entender la parte política que se vive en los Estados Unidos, y estando el país tan dividido, es una situación bien difícil, Ezequiel. Ahora, en ese tema, le quiero decir que hoy, preparándome para este programa, hablé con un amigo mío que está en el Senado de Estados Unidos, que asiste a un senador, y me dijo lo siguiente: me parece re bien lo que hizo el presidente Abinader de haberse reunido con el presidente Alvarado y el presidente Cortizo de Panamá para hacer un triángulo que yo lo nominé el triángulo de la democracia, porque lo cierto es que Dominicana está siendo fuertemente influida por todas las cosas que pasan en Haití. Hoy salió en el Washington Post que hay un personaje en Haití que se llama Barbacoa, y este Barbacoa, Barbecue, está exigiendo un sinnúmero de cosas y tiene de rehén al gobierno. Y entonces todo este desastre que está en Haití va a tener un fuerte efecto. Y cuando tú tienes a un presidente Biden que está enfocado y tiene problemas pasando su agenda doméstica, olvídate de Latinoamérica, nosotros no existimos. Entonces, si a nosotros nos duele este tipo de situación, nosotros tenemos que actuar. Y a mí me parece muy bien la actuación de estos tres presidentes que se unieron para ver cómo combaten esta falta de ausencia que hay de liderazgo de parte de los Estados Unidos hacia los países de nosotros. Así es. Mira, Roberto, yo estoy de acuerdo contigo en el término de que el problema de la oferta de bienes va a durar un tiempo mucho más que lo que se piensa. Tú estás hablando de 18 meses, yo tal vez lo recortaría un poco y le daría un año al problema, porque no es un problema fácil, es un problema de logística, hay mucho problema en eso. Pero hay un elemento adicional, Roberto, y es que yo creo que a los americanos se les fue la mano en la expansión monetaria. Y eso ahora ya está surtiendo su efecto. He visto preocupaciones, inclusive, de presidentes de comercio minoristas en los Estados Unidos, que dicen que el problema no solamente es falta de oferta de bienes, que el problema es que ha habido una demanda abundante en exceso, y esa demanda abundante en exceso lo pone el dinero que tienen en la mano. Acuérdate que el ahorro creció casi 2 trillones de dólares en los Estados Unidos, el ahorro familiar, solamente en un año y pico, que fue un crecimiento extraordinario en términos del Producto Interno Bruto. Entonces, todo ese dinero se está volcando a la calle porque con el tema de la inflación ya la gente se está precipitando a comprar bienes antes que siga subiendo. Y eso es lo que te puede generar un proceso hiperinflacionario, que ya están hablando de él, ya están hablando de él. Y es una cuestión muy peligrosa, muy peligrosa. Indiscutiblemente la hiperinflación que se habla en esos países desarrollados no son como la hiperinflación en América Latina, que te hablan de 1.500% de crecimiento de los precios, como en Venezuela, como en algunos países que llegó hasta el 30.000% en un año. Las locuras también que se cometen con la expansión monetaria, ¿tú me entiendes? Pero en términos de si hay una variación en la tasa de interés el año que viene, que estaba diciendo Ezequiel, fíjate, para las deudas que nosotros tenemos, la afectación no va a ser tanto, porque
el gobierno ha logrado colocar mucha de su deuda a tasa fija. Y por lo tanto, si hay una variación en la tasa, no te va a afectar por el periodo en que dure ese bono a su vencimiento. Yo me refería a la deuda del próximo año. No, la deuda ¿cuál del próximo año? La que tú tomes. La que está planteada en el presupuesto. O sea, la que tú tomes. Exacto. Sí, bueno, si hay un cambio en la tasa de interés, esa va a tener, se va a incrementar, ¿no? ¿Verdad? Ahora nosotros podríamos tener una mejoría también en los términos en la calificación de crédito, de riesgo, que nos baje la tasa de interés. Porque acuérdate que la tasa de interés que rige en el mercado americano no es la que nos aplican a nosotros. No. Hay una serie de riesgos que adicionan puntos a la tasa de interés. Pero si el gobierno logra reducir el déficit en 7 puntos por ciento del producto, como se está estimando que lo hará, entonces eso va a ser un gran logro. Y estoy seguro que va a haber un cambio en la calificación de riesgo país. De todas las calificadoras. Adelante, Roberto. No, es que estoy 100% de acuerdo con lo que dice Luis Manuel. Bien, Roberto, también sigue siendo una gran preocupación, sobre todo aquí en el país nuestro, los temas logísticos. Seguimos teniendo problemas con los fletes marítimos, con los islands, con los fletes terrestres, y esto está causando situaciones de inquietud en los procesos logísticos. ¿Cómo se vislumbra allí una solución, ya que la falta de camioneros, los drivers, los que manejan los camiones, están causando estos problemas y están encareciendo las mercancías antes de su proceso de embarque? Hay 250.000 contenedores que no han podido salir, de por Houston. falta de transportación. Así es. Sí, lo de los drivers que tú dices, los choferes. Los choferes. Adelante, Roberto, sí. Sí, fíjate que yo veo que el principal problema para República Dominicana es que el costo de contenedor se subió de $1.200 a $16.000. Eso es gravísimo. Ahora, recientemente he visto que el costo de los contenedores no ha estado subiendo más que los $16.000. Eso es China. Eso es transporte de China, ¿no? Eso es transporte de China, sí. Correcto. Porque viendo, digamos, sí, pero lo que pasa es que si los contenedores de China a Estados Unidos te cuestan $16.000 y los de Estados Unidos Dominicana que son $5.000, te recuerdo que los contenedores de Estados Unidos los van a mandar a China, porque entonces ya pueden maximizar sus utilidades. No sabes cómo funciona el capitalismo salvaje. Así es que el principal problema que veo en todo esto es el costo de ese contenedor, y obviamente las navieras se están aprovechando de todo eso. Sí, pero hay algo, Roberto, que se suponía que las ayudas, se entiende que terminaron en el mes de agosto, pero creo que siguen dándole la ayuda a muchas familias norteamericanas que hacían el trabajo pequeños, trabajos de trabajar en un restaurante, ser choferes, y no quieren regresar a esos puestos de trabajo. Y esa ha sido una de las causas que también está siendo un issue dentro del proceso logístico que deben tener para que estos empleados se reintegren al trabajo. Sin embargo, no asisten, y hay 10.2 millones de empleos disponibles en los Estados Unidos. Así mismo es. Sí, 10.2 millones. Sí, Roberto, sí. Pero también hay un elemento ahí importante que hay que considerar, que pasa también en República Dominicana. Te recuerdo de que cuando faltan manos en los países como los de nosotros, entonces se trae gente de afuera, y Trump cortó toda esa migración. Entonces es una combinación de factores. Lo otro es de que la productividad es bien importante, y la productividad de los Estados Unidos se ha disminuido drásticamente. En estos momentos no hay chips, por ejemplo, para hacer automóviles. La producción se paró. Entonces, tener los elementos que hay, demasiado dinero, se ha perdido productividad, y yo creo que Luis Manuel les puede explicar mejor a ustedes que yo de cómo una economía, cuando se vuelve más productiva, se vuelve más eficiente y se requiere menos mano de obra. Claro. ¿Verdad? Y luego tener la falta de personas, que antes, por ejemplo, en la agricultura de los Estados Unidos venía toda esta gente de Centroamérica y de México que trabajaban
ilegalmente o legalmente, pero trabajaban. Y ahora los tomates se están pudriendo porque no se recogen. Así es. Roberto, vamos a irnos a nuestra pausa comercial, regresamos. Te puede mantener en línea para que nos escuche en la última pausa o el último bloque de nuestro programa. Vamos arriba y regresamos.
Bien, amigas y amigos, ya en el último bloque del programa, bueno, pues no podemos dejar de comentar lo que fue el discurso del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, donde resumió en 12 minutos, muy bien resumido, donde no hastió a nadie con un discurso amplio ni nada de eso, y a la vez dejó convencido a muchos escépticos que entendían que la reforma fiscal se iba a implementar, se iba a aplicar. Sin embargo, la desestimó el presidente de la República, donde le devolvió la vida a mucha gente y sobre todo donde el sector empresarial dio muy buenas informaciones, estuvo bien conforme con esto, igual que muchos políticos de la oposición. Me gustaría que nosotros de manera particular aquí en el programa hiciéramos nuestro comentario, nuestro parecer con nuestros economistas aquí. Doctor Luis Manuel Piantini, me gustaría que diera su opinión de lo que fue ese discurso presidencial, de sacar de carpeta, por lo menos por este año, la reforma fiscal. Sí, yo creo que debemos estar muy contentos con lo que hizo el presidente. Lo que no debemos estar contentos con lo que está haciendo el Congreso. Así es. Eso es oportunista. Porque ven acá, el presidente actúa favorablemente para darle estabilidad, para darle certidumbre a la economía del país, y entonces los senadores, yo creo que fue el Senado que aprobó la ley. El Senado. Y la mandó después a comisión, creo. La aprobó el Senado. Se habla primero en primera lectura. En primera lectura. Comisión. Y la mandó a comisión. Sí, sí. Para después... ¿Cuál fue considerado como una extorsión al presidente antes del discurso? Bueno, dime tú, eliminando todas las excepciones, inclusive lo que se había agregado en el documento que salió filtrado de que le iban a quitar el ITEVI a los productos agrícolas y una serie de productos. Ahí se lo están quitando. O sea, prácticamente es una reforma fiscal que ellos están haciendo, tributaria. Una reforma tributaria porque le están quitando en impuestos el ITEVI a muchos productos que, se lo están poniendo a muchos productos que ahora no lo tienen. Pero eso es retaliación, fíjate, Bueno, pero no hablemos de esos personajes, tú sabes, porque algunas veces uno se enfurece. Pero analizando lo expresado por el presidente, pues bien, el presidente externó básicamente la lógica de lo que uno venía viendo, ¿no? Inclusive, él presentó las realizaciones del gobierno, que ya se ha escrito sobre el enorme ahorro que ha habido en términos del gasto corriente, los recortes que han habido en el gasto corriente, y se estima alrededor de un 4% del Producto Interno Bruto. El ingreso, el aumento que ha habido en el ingreso, como en un 2.5%, y el gasto de inversión, que ha caído también como en 1%. O sea que tú vas a tener una mejoría en términos fiscales como de un 7% del producto, cuando realmente el déficit del año pasado fue un 7% del producto. O sea que prácticamente tú no vas a tener déficit este año. Eso es un logro asombroso. Se compensa prácticamente. Porque algo similar, que también se le dio muchísimos bombos cuando lo hizo en ese momento, fue Balaguer en el 91, que bajó el déficit en 5% del Producto Interno Bruto, cortando el gasto de capital, porque Balaguer lo que hacía no era el gasto corriente el problema del Balaguer, el problema de Balaguer era el gasto de capital. Ahora, lo otro es, naturalmente, eso conlleva en que hay una mejoría en la administración del gasto. Habíamos puesto el caso del sector educación, donde el 4% desde el año 2013 hasta ahora representaba alrededor del 24.000 millones de dólares. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Dónde se ve el avance que ha habido en términos académicos, tanto en los estudiantes como en los profesores? Nada, se queman. Al contrario, ha habido un retroceso. Entonces el asunto no es tener gasto, el asunto es administrar con eficiencia el gasto, ¿no? Es que eso es un elemento. Hay además
instituciones que hemos hablado aquí y con Ezequiel hemos hablado muchísimo de eso, de que no tienen sentido una serie de ministerios. No quiero mencionarlo porque después dicen que uno es anti esto, anti lo otro y que yo cuánto, pero verdad. No, pero lo hemos dicho. Como o sea, no tienen sentido, que hay una serie de ministerios que no tienen sentido. Así es. Que es recargando. Habíamos dicho que el sector público representa la empleomanía en el sector formal, sí, el 25%, el 25%. Muy alto. O sea, el sector privado está sosteniendo en sus hombros el 25% de la empleomanía formal, porque ¿quién es que paga? El sector privado. Claro que sí. Entonces es un peso demasiado fuerte, ¿tú me entiendes? Que eso es lo que no quieren ver los políticos y no quieren ver... Y los congresistas también. Sí, bueno, los congresistas, los políticos, sí, pero no es eso. O sea, es el peso que tienen, que ahora quieren quitar para poner el otro o agregar más. Oye, no se pueden agregar más. Bueno. Estamos hablando de una empleomanía súper abundante. Bueno, correcto. Y después, el otro elemento es, bueno, no está bien, Ezequiel, pero... Mira, del gasto corriente, lo que es gasto de salario, no ha disminuido en el gobierno. Ha disminuido los gastos por eliminación de instituciones, se han eliminado los gastos de operatividad. Pero lo que es corriente en el Estado y en el gobierno mismo no ha disminuido. Ahora, Luis Manuel está siendo coherente con su posición en materia del asunto de la reforma fiscal. Yo quiero ser coherente también. Yo no estoy de acuerdo con el presidente de haber retirado la propuesta. Ahora, lógicamente, si a él no se le iban a aprobar, él tenía que retirarla. Pero a él no se le van a aprobar por la propuesta que lanzó el gobierno como termómetro. Que aunque ahora los funcionarios están diciendo que eso no fueron ellos, eso fueron ellos. Definitivamente no se le dio el número. Y está bien que lo hayan hecho así, porque Colombia, por no hacerlo así, quisieron implementar y se le... Y ahora en Ecuador. Y Ecuador también. Estamos de acuerdo. Ahora, que haya un Ecuador aquí ahora. No. Yo lo que he dicho es que en vez de hacer la propuesta que ellos querían hacer, o que pusieron a ver cómo se ve, era una propuesta positiva hacia reducción de tasas que eran sensibles. Y el gobierno se hubiera echado ahí un punto a favor. O sea, yo creo que era el mejor momento, sabiendo que tú dices que tú tienes sobrante, que tú tienes disminución de gasto. Entonces disminuye los impuestos. Disminúyelo ya lo progresivo. Entonces yo creo que debió ser más creativo el gobierno mismo. Ahora, lógicamente, el presidente dice, si lo que yo quiero poner no me lo van a aprobar, yo lo retiro. Bueno, pero eso no es lo mismo que tú estás proponiendo, porque ellos lo que quieren es aumentar y tú quieres bajar. Entonces, es que la propuesta es que yo he dicho siempre que yo voy mucho con la propuesta de CRES, del Centro Regional de Economía Sostenible. Pero que en ese momento la presión y la presión social... Yo lo sé que no, debió hacerlo. Y la presión social no está en el momento para ejecutarla, porque todo lo que estaban esperando... Esa no. La que tenían propuesta no, la que tenían en plan no era buena. No era buena. Si hacían esa se le caía el gobierno. Precisamente. Sí. Entonces... Y la oposición no iba a avalar eso. Además de esto, la propuesta no es que se desestimó completamente, se propuso. Que fue lo que aplicó el presidente. Olvídense de este periodo. Que ese no es. ¿Y qué pasa? El Banco Mundial, el BID, las instituciones crediticias querían una reforma fiscal para el año próximo. Cualquiera que sea, que le diera a ellos otro matiz. Pero ahora mismo nosotros tenemos un problema, que en el 22 no va a ser, en el 23 menos, en el 24 tampoco. ¿Tú sabes cuándo vamos a tener reforma fiscal nosotros? Después de las elecciones. En el 25. 3 años más sin eso. Pero eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay un 4% del Producto Interno Bruto en filtraciones que no se están cobrando. Entonces, ahí hay recursos, bastantes recursos que hay ahí. Ojalá. Un 4% de filtración. Yo no creo. Eso es lo que tienen que hacer, esfuerzo en la administración tributaria. Ahí salió un estudio de 587 mil millones de pesos. Porque incluye las exenciones. Exacto. Óyeme, yo eso soy muy... Pero realmente es un tema que vamos a continuarlo, porque esto se va a seguir desarrollando para que nosotros, a nuestros amigos televidentes, poder darles más explicaciones y más sobre estos temas que realmente afectan la economía del país y sobre todo una decisión valiente del presidente de la República, porque realmente la presión que había externa, interna de su propio partido y de todos los sectores no era tan fácil enfrentar esta situación. Es una situación valiente para lo que va a hacer el presidente, pero su equipo económico debe saber también cómo sostener y mantener
la posición del presidente de la República. Hemos terminado por la noche de hoy, señores. Gracias a ustedes. Gracias a Roberto, desde la Ciudad del Sol, allá en Miami. Y le agradecemos su participación, como siempre. Buenas noches.